Perfecto, muy bien. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y Hola, muy buenos días o buenas tardes, según corresponda, a todos los estimados estudiantes del curso internacional con sello CLAD, Estado y Sociedad en América Latina, Formación, Actuación, Organización y Transformación, con el gran profesor Oscar Oslak. Bienvenidos todos. Hoy tendremos la segunda sesión o clase correspondiente al módulo 1, procesos de formación estatal, América Latina frente a la experiencia histórica de otras regiones y especificidades nacionales. Les recordamos a todos que estas clases son grabadas y colgadas en el campus virtual y que en el mismo, en el campus virtual, se encuentra el documento con las respuestas a las preguntas que hicieron el lunes pasado en la primera clase, que no dio tiempo por el periodo de la clase de hora y media para responder en vivo, pero el profesor las respondió de forma escrita y dicho documento ya se encuentra en el campus virtual para que esos alumnos que hicieron las preguntas y todos los demás puedan ver e ir viendo las respuestas. Hoy también tendremos esta clase y estaremos atentos a sus preguntas de forma escrita o incluso puede ser pidiendo la palabra de forma oral, siempre y cuando sean preguntas o comentarios concretos. Entonces, vamos, sin más, vamos a darle la palabra al profesor. Adelante. Muchas gracias, Nelson. Muy buenos días. Quería comentarles que vamos a continuar hoy con el desarrollo de la primera clase. En esta segunda vamos a continuar con el PowerPoint que estábamos presentando. Y les recuerdo que habíamos llegado hasta esta figura, ¿verdad? Donde nos referíamos al pacto de división social del trabajo, pacto, digamos, funcional, también podríamos llamarlo, donde señalábamos que al cabo de ese proceso de formación estatal en América Latina, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XIX, llega a establecerse una división en cuanto a la responsabilidad de responder a las necesidades y demandas sociales, algunas de las cuales estoy mostrando aquí en esta diapositiva, ¿verdad? Pero donde podemos considerar que distintos actores sociales, en principio el sector coercitivo, sector público estatal, por una parte, el sector lucrativo o el mercado, en tercer lugar, las organizaciones no gubernamentales o ONGs o sector público no estatal, y en cuarto lugar, las redes sociales solidarias, familia, vecindario, redes de todo tipo, ¿verdad?, que también resuelven necesidades sociales, se van distribuyendo la responsabilidad de dar respuesta a distintos tipos de demandas sociales. Esto no significa que haya cuatro cuadrantes necesariamente iguales, digamos, o semejantes, en los cuales esas responsabilidades se distribuyen de una manera pareja. Simplemente estoy señalando a cuatro actores fundamentales que tienen, digamos, distinto rol en la sociedad, pero que también podríamos mostrar una figura más dinámica en todo caso, que sería las transferencias que se van produciendo permanentemente
en términos de las funciones que tienen que desarrollar estos distintos actores, de manera que, por ejemplo, si vemos al Estado en sus distintos niveles, sus distintas jurisdicciones, municipal, provincial o departamental, según los casos nacionales o nacional, ¿verdad? Podemos considerar que, bueno, también el Estado se distribuye entre estos distintos niveles parte de las responsabilidades, a veces a través de procesos de descentralización, por ejemplo, ¿no? Donde se delega por parte del gobierno nacional responsabilidades hacia los gobiernos subnacionales. En algunos casos, algunos países pueden llegar a tener 4 o 5 niveles. Recuerdo, por ejemplo, haber trabajado en Ecuador y haber visto que en Ecuador la distribución de las responsabilidades estatales no solamente se limitan a estas 3 que estoy señalando en el gráfico, sino que también alcanza a otros niveles en términos constitucionales. Lo mismo, el mercado asume parte de las responsabilidades. Por otro lado, las organizaciones de la sociedad civil y las redes sociales solidarias, si lo ponemos dentro de este marco, ¿verdad? Como el cuadro anterior, vamos a observar que en diferentes momentos de la historia de los países, parte de estas responsabilidades son transferidas, por ejemplo, del gobierno nacional al gobierno subnacional, provincial, departamental, o como se llame en cada caso. A su vez, las provincias o departamentos transfieren funciones al nivel municipal. Hay momentos en que, sobre todo durante la vigencia plena del neoliberalismo en varios países de América Latina, diría en la gran mayoría de los países latinoamericanos, se produjeron procesos de transferencia hacia el mercado a través de la privatización de empresas públicas, a través de la a través de la desregulación de actividades, a través de la privatización periférica de servicios contratados por el Estado en el mercado, ¿verdad? En otros momentos también los distintos niveles del Estado transfieren, sobre todo en épocas de crisis, como la que, por ejemplo, está viviendo en este momento la Argentina, mi país, se transfieren parte de las responsabilidades a organizaciones de la sociedad civil, sea porque estas organizaciones han estado creciendo y asumiendo nuevas responsabilidades durante las últimas décadas, ¿verdad? Como también por el hecho de que a veces los servicios estatales no alcanzan a satisfacer las demandas y necesidades de la sociedad, y por lo tanto muchas de estas organizaciones sociales se hacen cargo de esa responsabilidad. Y sobre todo en época de crisis también, los distintos actores, Estado, mercado, organizaciones sociales, incluso transfieren a la sociedad civil vía organizaciones informales, ¿no? Y en ese sentido establezco una diferencia entre ONGs o organizaciones de la sociedad civil que están formalizadas, reconocidas por el Estado, tienen autoridades, tienen balances, etcétera, ¿verdad? Respecto de estas organizaciones informales, como pueden ser clubes de trueque, por ejemplo, o organizaciones de personas que han quedado fuera del mercado de trabajo y se reúnen para volver a incorporarse al mercado de trabajo, o, por ejemplo, autoconstructores que deciden construir sus respectivas viviendas a través del trabajo colectivo, o comedores que abren personas en sus casas, en sus viviendas, para satisfacer necesidades de alimentación de los sectores pobres, o vecinos que tratan de mejorar la seguridad del barrio, constituyéndose en un grupo también espontáneo que hace patrullajes nocturnos por los barrios, etc., ¿no? Es decir, estoy hablando de una enorme cantidad de manifestaciones de accionar espontáneo de la sociedad civil, que particularmente en épocas de crisis crece notablemente, ¿no? Entonces, vamos a observar que la proporción
de responsabilidades que asume cada uno de estos actores en distintos momentos va a ir variando en función de estas transferencias que se van produciendo de unos sectores o de unos ámbitos de actuación a otros. Yo con esto quiero decirles que voy a estar dejando de lado lo que podríamos llamar el relato histórico del proceso de formación del Estado. Y quiero entrar a considerar otros aspectos que me parecen esenciales en este proceso, pero ya, digamos, interrumpiendo de alguna manera este tratamiento estrictamente histórico, ¿no? Me quiero referir, por ejemplo, a de qué manera se va generando una agenda estatal y cuáles son los factores que determinan la formación de una agenda estatal. Cuando me refiero a agenda, me refiero al conjunto de cuestiones de las cuales se va a ir haciendo cargo el Estado. Esas cuestiones, por supuesto, o la densidad de la intervención del Estado va a variar en cada caso y va a variar también en función del momento histórico y de la vigencia de determinados paradigmas respecto de cuál debe ser el rol del Estado, ¿no? Y lo voy a relacionar con el conjunto de la agenda social, es decir, hay una agenda social que es, por supuesto, mucho más amplia que la agenda del Estado, y por supuesto esa agenda social abarca también la participación que pueda corresponder al mercado, a las ONGs o a las redes sociales solidarias. Hemos visto a lo largo de la historia y sobre todo en las últimas décadas este conflicto o digamos, estas visiones contrapuestas respecto del papel del Estado y el papel del mercado, que son las dos instancias fundamentales que se reparten la responsabilidad de dar satisfacción a las necesidades sociales. Pero acá nos interesa particularmente, y si vemos a este óvalo como la sociedad, el conjunto de la sociedad, y colocamos en el centro a la agenda del Estado, podríamos tratar de ver cuáles son las cuestiones fundamentales que forman parte de la agenda del Estado. Y cuando digo cuestiones fundamentales, me refiero, por supuesto, no a la enorme multitud de aspectos de los cuales se hace cargo o digamos, en los cuales interviene distintos tipos de instituciones estatales. Me refiero a las cuestiones macro, aquellas que podríamos decir son esenciales en el armado de la agenda fundamental del Estado. Y mi respuesta en ese sentido tiene que ver con los pactos que señalé al comienzo de la clase anterior. Es decir, hay una primera gran cuestión que en el siglo XIX se llamó la cuestión del orden y que fue variando en su denominación, pero que hoy en día podríamos llamar la cuestión de la gobernabilidad o de la gobernanza, también así llamada, ¿no? Que tiene que ver básicamente con la correlación de poder en la sociedad. Es decir, cuáles son los factores de poder en la sociedad y en qué medida esa correlación de poder determina que determinados asuntos sean o integren o pasen a conformar la agenda del Estado. Es decir, las cuestiones vinculadas con la gobernabilidad dan un contenido importante, fundamental, a la agenda del Estado. La segunda gran cuestión, que también hemos mencionado, primero históricamente con relación a lo que se llamó la cuestión del progreso, la cuestión del progreso hoy la llamamos desarrollo. Básicamente la llamamos desarrollo, podemos llamar crecimiento, podemos utilizar otro tipo de denominaciones, pero el desarrollo y la responsabilidad que cabe a diferentes actores sociales en el proceso de desarrollo da lugar a lo que acabamos de ver como la división social del trabajo y le da también contenido a la agenda estatal. Yo señalé también en la clase pasada que estas cuestiones
de la agenda estatal fueron surgiendo sucesivamente, porque primero fue la cuestión del orden, o sea, de la gobernabilidad, luego fue la cuestión del desarrollo, es decir, la cuestión del progreso, ¿verdad? Y cuando comenzaron a verificarse, digamos, las consecuencias del proceso de expansión, de desarrollo económico, y el carácter inequitativo del reparto del ingreso y de la riqueza, surgió la llamada cuestión social, es decir, la cuestión de la equidad distributiva del ingreso y de la riqueza, es decir, la distribución del ingreso y la riqueza también pasan a dar contenido a la agenda del Estado. Es decir, el Estado interviniendo desde fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX y cada vez más acentuadamente en la resolución de los problemas que produce esa distribución inequitativa del ingreso y la riqueza. Es decir, el Estado interviniendo para paliar las consecuencias de esa inequidad social. Y estas tres cuestiones que estoy señalando, que a mi juicio forman parte no solamente de la agenda del Estado, sino que como rol del Estado exigen el mantenimiento de un cierto grado de equilibrio entre estas tres cuestiones. Y yo diría en ese sentido que para definir el papel del Estado en América Latina, el papel del Estado en general no solamente está limitado a nuestro continente, diría que su papel fundamental, su rol, consiste en mantener dentro de un relativo grado de equilibrio la resolución de estas tres grandes cuestiones: gobernabilidad, desarrollo y equidad. Y están vinculadas entre sí, digo, porque, y voy a dar algún ejemplo, cuando se produce, como se produjo en muchos de nuestros países, la vigencia del neoliberalismo como orientación general del desarrollo económico y el papel que pasa a adquirir dentro del neoliberalismo la actividad privada, la empresa privada. Por ejemplo, cuando se produce un determinado cambio con el neoliberalismo, la correlación de poder en la sociedad, pasa a producirse una división social del trabajo diferente. Es decir, el Estado deja de tener la significación que tenía en épocas de una organización social estadocéntrica, como la que rigió desde la formación del Estado argentino hasta, por ejemplo, fines de los años 80, ¿no? Cuando comienza entonces el periodo neoliberalista, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Bien, en ese momento entonces se producen políticas como por ejemplo la de privatización de empresas. La privatización de empresas implica que el Estado deja de poseer empresas, las transfiere a la actividad privada y se modifica entonces la división social del trabajo. El sector privado pasa a tener una injerencia en el manejo de esas empresas, por supuesto muy diferente al pasado, y a su vez, por lo menos en la experiencia que conozco de América Latina, esto implicó un incremento notable en el precio de los servicios públicos en la medida en que se antepuso la rentabilidad de las empresas a el papel subsidiario o el papel, digamos, de subsidio del Estado a muchos de estos servicios que prestaban las empresas públicas. Con lo cual se modificó la distribución del ingreso y la riqueza, y al mismo tiempo eso dio lugar a un aumento del poder de los sectores de actividad privada y por lo tanto un cambio en la correlación de poder. Como ustedes pueden notar, en estas flechas que vinculan las tres cuestiones, no son cuestiones independientes, sino que están íntimamente relacionadas entre sí. Ahora bien, la agenda del Estado no está limitada a los procesos que se dan al interior de un país. También están afectados por procesos que se dan en el orden internacional y por lo tanto podríamos incorporar por fuera de este espacio nacional que está, digamos,
caracterizado por el óvalo en el cual encierro a la sociedad, por fuera podemos hacer mención de lo que podemos llamar el proceso de internacionalización del Estado. Es decir, en las últimas décadas, por lo menos 2, 3 décadas, ha crecido enormemente la participación de los Estados nacionales en toda clase de instancias internacionales, como por ejemplo la UNESCO, la Ronda Uruguay, la presencia en organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, y una enorme cantidad de instituciones, incluso algunas vinculadas a la propia institución que está patrocinando este curso, el CLAD, porque el CLAD es también una organización internacional que agrupa a todos los países de Iberoamérica, ¿verdad?, en lo que se refiere a el intercambio de políticas vinculadas con la gestión pública. Entonces, la internacionalización del Estado genera compromisos por parte de los Estados nacionales. Esos compromisos, de alguna forma, limitan o encuadran, ¿no?, la capacidad de decisión autónoma por parte de los países, y en ese sentido también están afectando los contenidos digamos, el grado de decisión autónoma por parte de los países. Un segundo aspecto en el plano internacional que también tenemos que mencionar es lo que conocemos como la globalización. La globalización como proceso tiene una enorme importancia desde el punto de vista de que implica la existencia o la inexistencia más bien de fronteras nacionales. Es decir, la globalización yo la definiría casi como gobiernos sin fronteras, donde ciertos tipos de procesos, como pueden ser, por ejemplo, capitales que circulan por todo el mundo sin poder ser, digamos, regulados en sus movimientos a través de los estados nacionales, ¿no? O, por ejemplo, el narcotráfico, o, por ejemplo, la inmigración, digamos, que no está regulada por el Estado. Europa se ve permanentemente invadida por migraciones espontáneas que provienen de África o de otros continentes, ¿verdad? Y por lo tanto, implica, por ejemplo, los sistemas de información, las redes internacionales, digamos, el Internet, que penetra también en los estados y que no necesariamente puede ser regulada por el Estado. De manera que en ese sentido podríamos señalar que la globalización implica una pérdida por parte de los estados de la capacidad de regulación de una serie de procesos que no está en condiciones de manejar, digamos, de una manera autónoma. Y en tercer lugar, podemos hacer referencia a los procesos de integración nacional, es decir, la decisión de dos o más estados de establecer, por un lado, un mercado interno, un mercado dentro del conjunto de países que integran ese proceso de integración, o bien la asunción de posiciones comunes en un mundo cada vez más multipolar, ¿verdad?, donde de esa forma pueden mejorar su capacidad de negociación en ese escenario internacional. Es decir, entonces, que desde el punto de vista de los aspectos externos al espacio nacional, que también influyen sobre la conformación de la agenda estatal, podemos señalar la internacionalización de los estados, el proceso de globalización y los procesos de integración, la mayoría de los cuales desafortunadamente no han tenido demasiado éxito en nuestra región. En la medida en que gobernabilidad, desarrollo y equidad se mantienen en un relativo equilibrio,
podríamos hacer referencia a un modo de organización social que podríamos llamar capitalismo social y democrático. Es decir, desde el punto de vista del modelo de desarrollo, estaríamos hablando de un sistema capitalista. Desde el punto de vista de la equidad distributiva, le estaríamos dando este carácter o esta adjetivación de social, y desde el punto de vista del tipo o el esquema de gobernabilidad vigente, podríamos considerar que es un esquema de gobernabilidad democrático. Entonces, capitalismo social y democrático sería, por lo menos idealmente, un tipo o un modo de organización social que estaría vigente en la medida en que los países logran un cierto grado de equilibrio en el manejo de estas tres grandes cuestiones que forman parte de su agenda. Yo quiero dejar esto planteado porque después del punto que voy a desarrollar a continuación, voy a hacer referencia a un estudio que hice hace unos años atrás respecto de cuál es la capacidad que tienen diferentes países del mundo para mantener justamente dentro de este relativo equilibrio estas tres grandes cuestiones: gobernabilidad, desarrollo y equidad. Pero permítame por un momento pasar al desarrollo de otro tema que está basado en un libro de Francis Fukuyama, un politólogo norteamericano que ha tenido mucha vigencia años atrás con su libro El fin de la historia, ¿no? Y que también escribió este otro libro que se llama La construcción del Estado, libro que no me gusta particularmente, además de estar pésimamente traducido al español, pero que en todo caso me parecieron adecuados algunos de los esquemas, de los gráficos que Fukuyama incluye en su libro, y me parece interesante para analizar un aspecto del papel del Estado que está vinculado con no solamente el alcance de su actividad, sino también con su capacidad institucional. Es decir, no solamente cuánto interviene el Estado, sino con qué capacidad y con qué efectividad interviene el Estado. Yo voy a plantear este desarrollo de Fukuyama y voy a interrumpir luego para que ustedes puedan hacer las preguntas o intervenciones que les parezca. Pero antes de esto, permítame, porque olvidaba que tengo un esquema más aquí, donde estamos incluyendo a la sociedad, no solamente al Estado, y en ese sentido voy a utilizar el mismo gráfico, o parecido al gráfico anterior, ¿no? Donde tenemos la gobernabilidad, el desarrollo y la equidad distributiva. Y lo que quiero señalar aquí son algunas reglas de juego que gobiernan las relaciones entre el Estado y la sociedad, ¿no? Y acá metemos al ciudadano. ¿Cuál es la relación entre gobernabilidad y equidad? Bueno, en primer lugar, el rol del ciudadano como contribuyente. ¿Qué quiero decir con esto? En 1770, antes de la Revolución Norteamericana, un párroco planteó una frase que pasó a la historia. La frase de este párroco era no taxation without representation. Es decir, no vamos a pagar los impuestos si no tenemos representación. En ese caso, todavía Estados Unidos no era independiente, en ese caso en el Parlamento británico. Es decir, si nosotros vamos a pagar impuestos, tenemos que tener capacidad de defender nuestros derechos como contribuyentes, ¿no? Y entonces, en ese sentido, no puede haber o no debería haber imposición
o sea, tributación, sin que tengamos la posibilidad de tener representación en el Parlamento. Entonces, ahí tenemos un primer rol que vincula al ciudadano con el Estado, su rol como contribuyente. Y en ese sentido, si utilizáramos, digamos, la frase que comúnmente manifiesta el ciudadano diría, bueno, yo no pago mis impuestos si no tengo, digamos, representantes en el órgano legislativo de mi país, ¿no? Pero hay un segundo rol que asume el ciudadano en relación con la gestión del Estado. Es decir, el ciudadano paga impuestos para que le sea devuelto por parte del Estado una serie de bienes y servicios. El Estado presta servicios a través de su gestión y por lo tanto, en ese caso, el ciudadano es usuario o es beneficiario o es sujeto de regulación, es decir, asume frente al Estado un carácter diferente en función del tipo de servicio que el Estado le esté dando en cada momento. Si se trata de una actividad estatal de subsidio a sectores pobres, por ejemplo, será beneficiario. Y si se trata de la provisión de un servicio público como educación, se trata de un usuario de educación y así sucesivamente, ¿no? Pero acá la frase que pronunciaría el ciudadano común sería, bueno, yo no voy a pagar mis impuestos si el gobierno no me devuelve en bienes y servicios lo que yo espero que sea, digamos, el tipo de actuación que el Estado debería tener en relación con mis necesidades o mis demandas, ¿no? Es decir, entonces, que va a estar supeditando, y a veces el ciudadano dice, yo no quiero pagar mis impuestos porque total, ¿qué me devuelve el Estado, ¿no? En bienes y servicios? El tercer rol del ciudadano tiene que ver con su papel como votante. Es decir, el ciudadano periódicamente y cada vez más a través de una participación directa en la política, sobre todo a través de esta nueva filosofía de gobierno abierto que se está generalizando en todo el mundo, ¿no? Sobre lo cual vamos a volver en alguna de las clases, el ciudadano asume el papel de votante, es decir, decide si quienes lo gobiernan le ha devuelto en bienes y servicios lo que demandaba o lo que consideraba que era justo, equitativo o deseable, ¿no es cierto? Y entonces se produce esta relación entre el grado de efectividad de la gestión y el tipo de voto que el ciudadano le da al gobierno vigente, ¿verdad? En términos de renovar su mandato, por ejemplo, o de votar al mismo partido político. Y en ese sentido, la frase, digamos, del común de la gente diría, bueno, yo no voy a votar a este gobierno si no me da, digamos, o no mejora su oferta de bienes y servicios, ¿no? Con esto, digamos, se completa estos tres momentos de la relación entre el Estado y la sociedad, ¿no? Donde está muy claro que son tres los roles fundamentales que el ciudadano puede asumir en relación o en su relación con el Estado, a través de la imposición, a través de la gestión y a través de la representación política. Bueno, podría interrumpir en este momento, tal vez porque ya hemos tenido más de media hora de clase y por lo tanto es muy probable que haya intervenciones que ustedes quieran hacer con relación a los puntos que acabo de desarrollar. Gracias, profesor. Le voy leyendo una pregunta correspondiente a Omar Urrea y dice, sí, profesor Oscar, ¿qué tan importantes son los incipientes procesos de integración en América Latina? ¿Puede afirmarse que un obstáculo para nuestra integración ha sido la fuerte influencia de los intereses del mercado capitalista
que se ponen por encima de los intereses comunes del desarrollo local. Fin de la pregunta de Omar. Bueno, Profesor, usted me dice si leo otra o va respondiendo cada una. prefiero responder de a una. De acuerdo. Responder de a una. Sí, a ver, han habido diferentes iniciativas por parte de los países. Están vigentes hoy en día no menos de media docena de supuestos acuerdos entre los países, sea en Centroamérica, sea en el Mercosur, etcétera, ¿no? Hay algunos que son menos conocidos, pero sin embargo están de todas maneras vigentes. Yo diría que el grado de progreso de esos acuerdos, por lo menos comparado con lo que podría ser la experiencia de la Unión Europea, que probablemente ha sido, yo diría, la más exitosa desde el punto de vista del proceso de integración, bueno, evidentemente la distancia es enorme. La distancia es enorme. Yo no sé si, digamos, la culpa la tiene el mercado o la culpa la tienen los estados. A veces hay problemas de incompatibilidad política entre los regímenes políticos que están vigentes en cada uno de los países. De pronto hay gobiernos neoliberales, por ejemplo, un gobierno como el de Bolsonaro en Brasil, ¿verdad? Conviviendo en este momento con un gobierno de centro derecha como el uruguayo y un gobierno de centro izquierda como el argentino. Bueno, más allá de los intereses comunes que pueden existir desde el punto de vista económico, las diferencias políticas me parece que también son importantes respecto de la posibilidad o no de progresar en estos procesos de integración. De manera que yo no culparía particularmente a ningún, no podría decir que es el mercado el que tiene la culpa porque sería, digamos, una adjudicación de responsabilidad demasiado genérica y habría que ver caso por caso, ¿no? Hubieron procesos de integración centroamericana, por ejemplo, en su momento, cuando se puso de moda, estoy hablando de hace 40, 50 años atrás, la idea de una integración. Sin embargo, la situación de los países a veces no facilitan estos procesos de integración, a veces hay más que complementación económica, hay, digamos, competencia respecto de los mismos sectores y por lo tanto eso no facilita los procesos de colaboración o de integración entre los países, ¿no? De manera que es un tema, no es mi especialidad tampoco, ¿no? Yo he escrito alguna vez algún artículo sobre los procesos de integración y las fallas de los procesos de integración, pero no estoy, digamos, hoy en día al tanto de cuáles son los progresos que se han dado o, digamos, fracasos que se han dado en este campo. Pero no lo asignaría así tan simplemente a problemas del mercado, sino que también hay consideraciones políticas fundamentales. Otra pregunta. Perfecto, profesor. Carlos Rodríguez indica: ¿por qué a su juicio en América Latina ha sido tan esquiva la consolidación de un modelo equilibrado de capitalismo social y democrático? ¿Cuál o cuáles han sido los principales obstáculos? Esa es la pregunta. Bueno, no tenemos capitalismo social y democrático. Generalmente nuestros países no, bueno, en primer lugar, diría que la inequidad social en América Latina es muy profunda, ¿no? América Latina es la región más desigual del mundo. Por lo tanto, lograr que en América Latina se eleven los niveles de ingreso
de los sectores sociales más postergados, es una tarea que, bueno, demandará muchas generaciones. Hay países que hoy en día, bueno, el caso de mi propio país, por ejemplo, Argentina, tiene los niveles de ingreso de 1974, es decir, prácticamente no ha tenido crecimiento. Han habido políticas gubernamentales erróneas, no ha habido continuidad en las orientaciones de las políticas públicas, no tenemos políticas de Estado, hay improvisación de parte de los gobiernos, han habido regímenes militares que se han sucedido a los regímenes democráticos o pseudo-democráticos, hemos tenido largos años de un neopatrimonialismo en muchísimos países. Hace, qué sé yo, 40 años atrás existían en América Latina solamente 4 democracias. Así que desde el punto de vista democrático, evidentemente ha habido una falencia tremenda. Las 4 democracias eran la de Venezuela, la de Colombia, la de México y la de Costa Rica. Había unos 6, 7 regímenes militares en todos los países del Cono Sur prácticamente, y por otro lado una enorme cantidad, bueno, el resto de los países, que eran básicamente países dirigidos por caudillos que se mantenían en el poder durante 20, 30 años y que por supuesto no le interesaba llevar adelante políticas que produjeran una profunda redistribución del ingreso y la riqueza. De manera que estamos saliendo de un proceso muy complejo en América Latina, donde se ha recuperado recién en los años 80 la democracia, que ha habido retrocesos democráticos, que ha habido enormes, por ejemplo, problemas de corrupción, ¿no? La corrupción política y la corrupción económica, sobre todo, digamos, convierte a América Latina en uno de los países más corruptos, perdón, uno de los continentes más corruptos del mundo, ¿no? Es un fenómeno que no hemos podido erradicar, ¿no? Solamente 2 o 3 países están encabezando los índices de control de la corrupción, como puede ser el caso de Uruguay, que está al tope, digamos, le sigue Chile y le sigue Costa Rica, pero después estamos en un promedio de 40 puntos sobre 100 en el control de la corrupción, y hay países que están por debajo, Argentina está en 30, México está en 20, Venezuela está en 6, ¿no? De manera que, bueno, hay muchas explicaciones, yo no las podría, por supuesto, rescatar a todas ellas, pero estoy señalando algunas de las variables, algunos de los problemas que ha, digamos, impedido, obstaculizado la posibilidad de que en América Latina existan capitalismos sociales y democráticos, al estilo, digamos, de los países escandinavos. Y enseguida vamos a ver un poco algo de estas estadísticas, ¿no?, que colocan a Escandinavia al tope del mundo. Gracias, profesor. Genoveva Alemán pregunta: dentro de la construcción de un Estado equilibrado bajo la figura, gobernabilidad más desarrollo más equidad, este puede darse de forma voluntaria de las partes involucradas, pero también de forma coercitiva, sobre todo refiriéndonos a la lectura de O'Donnell respecto al papel coercitivo del Estado. Serían entonces 2 vertientes diferentes, es decir, un Estado bajo un pacto y otro bajo la coerción. ¿Aquí tiene alguna relevancia esa diferencia o solamente destaca el logro del equilibrio sin importar mucho el cómo se llega a él? Fin de la pregunta. Claro, no, es una muy buena pregunta, ¿no? Y sin duda es muy importante que consideremos o no el grado de consenso, el grado de cohesión bajo los cuales se logran los equilibrios, ¿no? Adam Przeworski, el politólogo polaco-norteamericano, ha hecho un importante estudio años atrás, donde muestra, por ejemplo, que los
las tasas de desarrollo económico alcanzados por países democráticos y países autoritarios han sido aproximadamente las mismas. Es decir, se ha logrado desarrollo económico aplicando coerción o simplemente respetando el consenso, de manera que en ese sentido no hay demasiada diferencia. Claro que no podríamos hablar de un capitalismo social y democrático, ¿no? Sin duda, el carácter democrático estaría perdiéndose en ese caso. Pero déjeme que reservar la respuesta cuando analicemos enseguida lo que les había prometido, que es un análisis internacional basado en 124 países. Después en realidad amplié en una segunda estimación estos cálculos para un número mayor de países para los cuales después empezó a existir información, pero donde justamente traté de ver cuál es la relación entre gobernabilidad, desarrollo y equidad en esa cantidad de países del mundo. Así que me reservo para responderles o terminar de responder la pregunta dentro de un rato. Gracias. Me gustaría aceptar una última, y en todo caso, las que queden sin responder al final de la clase, voy a persistir, digamos, en esta idea de hacérselas llegar por escrito y subirlas al campus. ¿Okay? Perfecto. Nosotros las estaremos anotando, las que queden sin contestar, no se preocupe. Bien. Pregunta a Washington Paul Torres lo siguiente. Profesor, tanto en el proceso de internacionalización como en el esquema de reglas de juego Estado-sociedad, ¿cuál es el rol del avance tecnológico y del conocimiento? Podemos pensar que tanto gobernabilidad, desarrollo y equidad están influenciados por las formas de relación social con las tecnologías disponibles. Fin de la pregunta. Bien. Me reservo acá de nuevo para responder a esta pregunta en una clase especial que voy a dar sobre el Estado en la era exponencial, ¿no? Que está relacionada con mi último libro publicado por el CLAD, justamente, donde hago referencia al impacto de los cambios tecnológicos sobre la capacidad de gobernanza por parte de los países. Y en ese sentido, bueno, voy a dedicar una clase entera a responder a la pregunta. Así que prefiero ahora entonces seguir con, tal vez, bueno, si de todas maneras incluyamos la pregunta dentro del conjunto de las que quedan sin respuesta, y voy a ver si hago por lo menos o planteo una respuesta inicial más allá de lo que pueda desarrollar en la clase que en su momento dé sobre el estado en la era exponencial, ¿ok? De acuerdo. Muy bien. Continúo entonces, ¿sí? Adelante. Decía que iba a desarrollar el planteo que hace Fukuyama en su libro La construcción del Estado. Y bueno, más allá de los términos mal traducidos del inglés, ¿no? Lo que hace Fukuyama, en primer lugar, es decir, bueno, no todos los estados intervienen de la misma manera, algunos intervienen, digamos, solamente desarrollando funciones mínimas, no se tuerzan el cuello tratando de leer lo que dice ahí, simplemente quedémonos con el título de funciones mínimas. En segundo lugar, funciones intermedias, o sea, un mayor grado de intervención. Y en tercer lugar, lo que se llama en el libro funciones dinámicas, que en realidad no me parece un término demasiado feliz, pero hablemos de un estado intervencionista, un estado que interviene cada vez más. Y el grosor de la línea, ¿verdad? Que va de izquierda a derecha, implica que se trata de estados que cada vez intervienen con mayor, digamos, en un número de áreas de actuación creciente, ¿no? Eso es todo lo que dice hasta ahí, lo cual es de puro sentido común.
Pero luego lo que hace es incorporar una segunda dimensión, la dimensión de capacidad estatal, ¿no? Hipotéticas. Es decir, trata de vincular básicamente dos, bueno, en este caso trata de observar distintas áreas de intervención del Estado, tratando de ver en cuáles el Estado es más o menos capaz, ¿no? Yo puedo suponer que en este gráfico de barras, lo que hace Fukuyama es, de alguna manera, no sé si consciente o inconscientemente, hacer referencia a los Estados Unidos. Hay ahí una escala, ¿no?, que va de 0 a 80, que podría ser a 100 o a 1000 o lo que fuere, ¿no? Pero donde simplemente 80 es más que 0, por supuesto, e implica, digamos, mayor grado de capacidad por parte de aquellas barras que ascienden hasta lo alto del gráfico, ¿no? En este caso, ley y orden, que podríamos comparar con el área de educación, que llega apenas al 20 sobre 100 o sobre 80 de capacidad. Es decir, si comparamos la efectividad del gobierno norteamericano, digo yo norteamericano, es decir, no sé si Fukuyama explícitamente no se refiere a ningún estado nacional en particular, ¿no? Por eso dice hipotéticas, ¿no? Pero creo que lo traiciona el inconsciente y que, digamos, de alguna manera refleja, ¿no?, las distintas capacidades que puede tener el gobierno federal norteamericano respecto al cumplimiento de esos diferentes roles, ¿no? Se trate de, bueno, de funciones vinculadas con la educación, o con la salud, o con otras áreas, o con la seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? A continuación, lo que hace Fukuyama es, bueno, acá lo llama estatalidad y eficacia. O sea, estatalidad significaría, en esta mala traducción, grado de intervención por parte del Estado, y eficacia o efectividad por parte del Estado. Es decir, cruza dos variables y entonces dice, y acá en cambio, en lugar de llamarlo eficacia, la llama fuerza. Pésima traducción. Yo en algún momento voy a cambiar este gráfico y voy a poner, digamos, categorías que sean más comprensibles, ¿no? Fuerza de las instituciones estatales significa, bueno, qué capacidad institucional tiene el Estado y cuál es el alcance de su intervención. Y entonces quedarían configuradas 4 situaciones hipotéticas. Un primer cuadrante donde la capacidad institucional es alta y donde el alcance de la intervención del Estado es reducida. Una segunda donde la capacidad es alta y el alcance es amplio. Una tercera donde el alcance es limitado, pero la capacidad es también baja. Y otra cuarta donde hay una gran intervención del Estado, pero al mismo tiempo su eficacia es muy reducida. Por supuesto que dentro de este mapa que configuran estas dos dimensiones analíticas, uno puede ubicar diferentes puntos, porque se trata de un mapa conceptual, ¿no? Entonces, lo que hace Fukuyama es generar una matriz, ¿no?, donde coloca algunos ejemplos. Es decir, ustedes en este gráfico ven, por ejemplo, a Francia como el país de Europa que tiene mayor grado de intervención, excepto, digamos, la Unión Soviética, esto antes de 1990, antes del colapso de la Unión Soviética, donde la Unión Soviética tenía una intervención mayor a Francia, por ejemplo, pero en todo caso su eficacia o su efectividad o la fuerza de sus instituciones era menor que la de Francia. Francia, sin duda, era el país más intervencionista de Europa y además el de mayor capacidad, ¿no? Francia tenía en aquella época 1.500 empresas públicas y tenía participaciones en más de 1.300 empresas público-privadas, ¿no?, así, con participación estatal. Japón le seguía en términos, digamos, no es que le seguía, en realidad
tendríamos que poner acá todos los países del mundo, pero en esta selección que hace Fukuyama, ¿no? Japón tiene un grado menor de intervención y un grado un poco menor que Francia de capacidad. Esto, por supuesto, no es, no es científico, ¿no? En todo caso es intuitivo por parte de Fukuyama, pero ilustra bien lo que él quiere plantear aquí, ¿no? Es decir, que podemos ubicar en un mapa, ¿no?, la situación de distintos países del mundo con distintos grados de intervención y con distintos grados de capacidad. Estados Unidos aparece como un Estado limitado, digamos, en su intervención, pero relativamente eficaz en cuanto a su desempeño, ¿no? Yo discutiría un poco esta ubicación de los Estados Unidos, porque yo he escrito un libro sobre la gestión pública en los Estados Unidos, ¿no? Un libro que se llama Gobernar el Imperio, los tiempos de Bush, referido exclusivamente al periodo en que fue presidente George Bush, hijo, y donde, por ejemplo, pude constatar que la cantidad de empleados públicos que tiene el gobierno federal norteamericano, que ascendía a algo así como, no me tomen al pie de la letra el número, pero estaría entre los 2,5 y los 3 millones de empleados, ¿no? Sin embargo, había un número superior, digamos 4 millones, de empleados privados o empleados de empresas privadas que estaban al servicio exclusivo del Estado federal norteamericano. Es decir, Estados Unidos, a través de esta, digamos, privatización periférica de actividades de todo tipo, inclusive digamos, servicios de inteligencia militar que contrata con empresas privadas. Bueno, a través de la contratación de empresas privadas para desempeñar servicios públicos, Estados Unidos emplea más personal privado que público, ¿no? Entonces, hay toda una discusión en Estados Unidos acerca de si ese personal de empresas privadas debiera ser considerado personal del Estado federal o no. Por ejemplo, un guardia en las cárceles de Abu Ghraib en Irak, durante la guerra de Estados Unidos con Irak, ¿no? Era un guardia contratado por una empresa privada, pero que estaba trabajando exclusivamente al servicio del Estado federal norteamericano, ¿no? De manera que es discutible si se trata de una presencia del Estado a través del financiamiento de empresas privadas que solo desarrollan servicios públicos y que lo único que cambia es el carácter, digamos, público o privado de la empresa. Tenemos luego un caso cualquiera, se podría haber elegido cualquier otro caso africano, el caso de Sierra Leona, un país totalmente subdesarrollado, con escasa intervención del Estado y con una gran incapacidad desde el punto de vista de su desempeño. Y luego un par de países en desarrollo, como pueden ser los casos de Turquía y Brasil, que tenían, por lo menos en ese momento, un mayor grado de intervención estatal, pero un bajo nivel de desempeño. Y luego Fukuyama dice, pero esto no es rígido, esto cambia a través del tiempo, y entonces presenta otro gráfico con cambios que se pudieran haber producido a través del tiempo, ¿no? Y entonces toma la Unión Soviética en 1980 y toma Rusia en el año 2000, donde, por ejemplo, en Rusia se privatiza las empresas del periodo soviético, ¿no? Pero, o sea, baja la intervención del Estado y se reduce también al mismo tiempo el desempeño de Rusia respecto de la Unión Soviética. Toma el caso de Japón en el 80 y el Japón en el 2001, por ejemplo, y también muestra que se produce una reducción de la intervención del Estado
y una relativa reducción también de su capacidad o de su desempeño. Y en tercer lugar, toma el caso de Nueva Zelanda, el año 1981, antes de las reformas del neoliberalismo, ¿no? Y muestra que Nueva Zelanda pasa a tener una baja intervención algunos años después. Tal vez Nueva Zelanda es uno de los pocos ejemplos, o tal vez el ejemplo exclusivo que se produce en el mundo en términos del éxito relativo que tiene el neoliberalismo en cuanto a la reducción de la intervención del Estado, pero al mismo tiempo el mejoramiento de la gestión, ¿no? Estos serían, digamos, distintos tipos de situaciones y podríamos seguir aumentando el número de casos, por supuesto, para mostrar estas transformaciones que se van produciendo a través del tiempo. Y en esta última parte, yo quiero referirme a lo que les había prometido, que es, bueno, ¿cuál es la actuación, cuál es el desempeño que tienen distintos países del mundo respecto de el logro de ese cierto grado de equilibrio, un equilibrio inestable siempre, entre gobernabilidad, desarrollo y equidad? Le voy a comentar primero cómo hicimos con un colega, exalumno mío, de Ernesto Gantman, ¿no? Cómo hicimos este trabajo que es estadístico y es de interpretación de qué es lo que está o estaba pasando en el mundo. Tomamos la variable desarrollo a partir del Producto Bruto Interno per cápita ajustado por el índice PPP, ¿no? Para quienes no están al tanto, o que sé que en el curso tenemos por lo menos un par de economistas, el índice PPP es el índice que permite hacer comparaciones entre países en términos de la capacidad adquisitiva que tiene el ingreso per cápita en cada país, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, tomo un índice muy burdo, como es el índice del precio del Big Mac, ¿no? El Big Mac, ese sándwich de carne, ¿no? Que se vende en todo el mundo por McDonald's, ¿no? La empresa McDonald's. Bueno, se ha considerado que el índice McDonald's o el índice Big Mac es un índice que muy groseramente, ¿no? Permitiría comparar la capacidad adquisitiva del ingreso, por ejemplo, considerando que, supongamos que en Suiza un Big Mac puede costar $4 o 5, no sé, y no sé, en la India puede costar 50 centavos de dólar. Estoy exagerando seguramente, ¿no? Pero en todo caso hay enormes diferencias en el precio que ese producto tiene en cada uno de los países. Bueno, por supuesto, el índice Big Mac se calcula sobre bases mucho más científicas, ¿no? Pero en todo caso permite hacer esa comparación entre distintos países del mundo en términos de capacidad adquisitiva. En este caso, trabajamos con valores de más o menos del año 2005. Yo en el 2015 hice otro cálculo con Gantman, ¿no? Que actualiza los valores. Pero en todo caso, yo les quiero señalar qué ocurrió a partir de la medición que hicimos en el año 2005. Desde el punto de vista de la equidad, bueno, decía que el PBI per cápita es una variable proxy, ¿no? Es una variable que no mide estrictamente desarrollo, porque en realidad mide crecimiento del Producto Bruto. Y desarrollo no es lo mismo que crecimiento económico. Podía haber utilizado, por ejemplo, el índice de desarrollo humano
de Naciones Unidas, pero resulta que el índice de desarrollo humano toma en consideración dos variables, como es la esperanza de vida al nacer y el máximo nivel educativo alcanzado por la población, de manera que en realidad está incluyendo un par de variables que están más cerca de la idea de equidad y del índice de Gini que de la idea de crecimiento económico. Por lo tanto, me pareció que, o nos pareció que el PBI per cápita era en todo caso una variable que nos permitía una mejor aproximación que el índice de desarrollo humano. Desde el punto de vista de la equidad, tomamos el índice de Gini, que a partir justamente del informe de desarrollo humano del PNUD del año 2005, que transformamos una escala de 1 a 5, la transformamos en una escala de 1 a 100 para permitir, digamos, una mejor representación gráfica. Y desde el punto de vista de la gobernabilidad, hay un índice que viene produciendo el Banco Mundial desde el año, creo que 1996, ¿no? Donde considera que la gobernabilidad se puede medir a través de 6 tipos de indicadores diferentes. Uno es el grado en que existe libertad de expresión, lo que se llama voz o voice en inglés, ¿no? O sea, libertad de expresión y rendición de cuentas por parte del Estado es uno de los indicadores, ¿no? Uno segundo se refiere al grado de estabilidad política. El tercero tiene que ver con lo que señalaba Fukuyama, la efectividad del gobierno, el desempeño del gobierno, la calidad de las regulaciones que establece el gobierno, el grado en que la ley se aplica, o sea, el imperio de la ley, y por último el control de la corrupción. Estas 6 variables, en realidad, son variables cualitativas que se miden a través de paneles que se organizan con participación de diferentes tipos de actores, que pueden ser economistas, periodistas, políticos, industriales, etcétera, ¿no? Se hacen paneles compuestos por diferentes tipos de actores y se les somete a una encuesta muy exhaustiva de 30, 40, 50, 100 preguntas, y sobre la base de las respuestas de parte de esos paneles se establece un índice o índices para cada una de estas dimensiones. Lo que yo tomé en este estudio es un promedio simple de las 6 dimensiones y no necesariamente hice algún tipo de ponderación porque no es fácil ponderar en relación con estas distintas variables. Podía usar alguna ponderación, pero no se nos ocurrió cuál sería el criterio para establecer una ponderación. Por último, la base de datos que utilizamos fue la de la totalidad de los países respecto de los cuales existía información, y además hicimos un cálculo de los promedios regionales para estas variables exclusivamente para los indicadores de estos 124 países. Dejamos uno afuera, que tenía un ingreso, un PBI muy alto y que por lo tanto distorsionaba, no sé, no me recuerdo si era Liechtenstein, uno de esos pequeños países europeos muy afluentes, ¿no? que en realidad distorsionaba el gráfico. Y entonces les quiero comentar a ustedes cuáles son los resultados que obtuvimos a través de estas mediciones. Como no podemos comparar en 3 dimensiones, comparamos de a 2 dimensiones, ¿no? O sea, gobernabilidad, desarrollo y equidad, ¿no? Tomadas en conjuntos de a 2. Primero, desarrollo y equidad. Y este es el gráfico. Este es el gráfico donde están los 124 países, si ustedes creen que no están los 124, los desafíos que los cuenten, ¿no? Donde cuando se calcula el PBI per cápita ajustado por el índice PPP, el máximo que aparece, digamos, como valor de PBI per cápita son $40.000 al año.
por supuesto, si tomáramos el valor bruto no ajustado por el PPP, podría andar en los 60, por ejemplo, en el momento de la medición, en el 2005 aproximadamente, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes pueden observar en esta relación entre desarrollo y equidad? No voy a esperar la respuesta de ustedes, porque, digamos, nos llevaría los minutos que nos quedan de la clase. Pero está muy claro allí que América Latina y el Caribe, ese cuadradito color violáceo o lila, ¿no?, aparece como el continente o la región del mundo más inequitativa, porque está corrida hacia el cero, digamos, de equidad, y al mismo tiempo está en un valor de PBI per cápita algo por debajo de los $10.000 anuales. África y Asia aparecen en el gráfico por debajo de América Latina desde el punto de vista del índice de desarrollo, ¿no? Pero al mismo tiempo es mucho más equitativo que América Latina. Es decir, África es más equitativo en su pobreza. O sea, la distancia entre el quintil 20 y el quintil 80, desde el punto de vista de la distribución del ingreso, ¿no?, es mucho menos acentuada en África que en América Latina. En una medición previa que hice a este trabajo, que este trabajo fue publicado en una revista escandinava, ¿no?, en una medición previa medimos el 20% más rico contra el 20% más pobre, y la distancia en América Latina mucho más acentuada. Por ejemplo, en América Latina había países como Brasil o Chile que estaban muy detrás, es decir, la relación entre el 20% más rico y el 20% más pobre podía ser de 1 a 50, ¿no? Esa es la distancia. Bueno, Asia incluso está también por debajo, algo por debajo de América Latina y el Caribe. El promedio mundial está cerca del valor correspondiente a Asia. Y Europa, como es de esperar, está más arriba desde el punto de vista del PBI per cápita. Oceanía se ve afectada por el hecho de no considerar solamente a Australia y Nueva Zelanda, sino también algunas de esas otras islas que son países y que juegan al rugby, ¿no? Togo, en fin, no recuerdo los nombres de los países australianos. Y América del Norte está bien arriba desde el punto de vista del índice de desarrollo, o sea, el PBI per cápita, ¿no? Y ahí estamos incluyendo a Estados Unidos y a Canadá, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la equidad distributiva está corrido más hacia la inequidad que Europa, por ejemplo. Y la cosa interesante del gráfico es que hay una zona en blanco muy grande, un cuadrante completo, ¿no?, que estaría indicando que no hay países en el mundo que sean altamente desarrollados y totalmente inequitativos. Esto, de alguna manera, está confirmando que el gráfico no está tan mal y que la medición no está tan mal, ¿no?, porque no hay un solo caso. Desde el punto de vista de la relación entre desarrollo y gobernabilidad, el gráfico tiene algunos parecidos. También hay una zona en blanco muy grande, donde no hay países, lo cual estaría indicando que no hay países altamente desarrollados que sean totalmente ingobernables. Porque nosotros, previamente a la medición, hicimos un análisis de lo que plantea tanto la economía como la ciencia política desde el punto de vista de la relación entre gobernabilidad, desarrollo y equidad. Y hay coincidencia tanto en un campo disciplinario como en el otro, de que
a medida que aumenta el PBI per cápita, a medida que aumenta el desarrollo, aumenta las posibilidades de una distribución equitativa del ingreso y la riqueza, y en la medida que hay más desarrollo y hay más equidad, hay también, y aumenta correlativamente, la posibilidad de gobernabilidad. Estas tres cuestiones están íntimamente relacionadas. Y entonces, lo que interesa ver es en qué medida los países consiguen un cierto grado de equilibrio entre esas tres cuestiones, o, por el contrario, la situación es desequilibrada y, por lo tanto, en el ranking que podemos establecer entre países, bueno, aquellos que no consiguen el equilibrio van a estar, digamos, al final de la lista, en la cola del ranking. Acá, en este caso, tenemos una gran concentración de países. En esa época, una época de gran inestabilidad política en el mundo, ¿no? Donde todo está bastante junto, África, Asia, América Latina y el promedio mundial, con una gran cantidad de países cerca de una zona de ingobernabilidad y de bajo grado de desarrollo económico, ¿no? Y bueno, una vez más, América del Norte, seguido por Oceanía, y Europa, una Europa donde se incluyen no solamente a los países más avanzados, como puede ser Alemania o Francia, sino que además incluía a todos los países de la ex Unión Soviética o los países mediterráneos, como Grecia, por ejemplo, que están mucho más atrás desde el punto de vista del desarrollo económico. No es, digamos, un cómputo tan uniforme como el que podría reunir a Estados Unidos con Canadá, y en cambio Europa es mucho más heterogénea desde el punto de vista del desarrollo económico. Por último, equidad y gobernabilidad tienen en el mapa que se puede conformar por estas dos dimensiones analíticas una distribución mucho más extraña, ¿no? No hay un patrón muy claro, salvo un patrón observable en el extremo derecho inferior del gráfico, ¿no? Donde hay un par de países que creo, si no me equivoco, que son justamente Turquía y Brasil, en el gráfico de Fukuyama, pero que estaría indicando que no hay países altamente gobernables que sean totalmente inequitativos. Entonces, tenemos una distribución donde de nuevo América Latina está más abajo que las demás regiones desde el punto de vista de la equidad, ¿no? Y tenemos a Asia y África como territorios, como regiones más gobernables, menos gobernables, perdón, y más equitativas. Había guerras en Asia también, y de nuevo Europa, Oceanía y América Latina están, digamos, más cerca de la gobernabilidad y de la equidad, ¿no? Por último, podríamos mostrar algunos, digamos, algunas estadísticas comparadas entre los países de América Latina y el Caribe. En ese momento, Argentina estaba, bueno, era el momento de gran expansión económica, estaba en una posición número 1 desde el punto de vista del desarrollo, pero con un valor de 30 sobre 100, ¿no? Seguida por, curiosamente, por Trinidad y Tobago, y luego Chile, México, etc., ¿no? Utilicé, digamos, el ranking a partir de la variable desarrollo, y luego en las otras dos variables, equidad y gobernabilidad, indiqué el lugar que ocuparía cada uno de esos países, y podemos observar, por ejemplo, que si bien Argentina encabezaba desde el punto de vista de desarrollo el ranking, estaba en la mitad de la tabla desde el punto de vista de la equidad, y desde el punto de vista de la gobernabilidad estaba todavía un poquito peor, digamos, en el lugar 12. Miren el caso de Chile, que está tercero
en desarrollo, pero está 16avo en equidad, pero está primero en gobernabilidad, ¿no? Es interesante. Medido, por supuesto, de acuerdo con las variables del Banco Mundial, del índice de gobernabilidad del Banco Mundial, ¿no? Y así sucesivamente podemos ver cuál es la posición de los distintos países. Cada uno de ustedes que pertenece a alguno de ellos podrá reconocerse, ¿no? De todas maneras, yo como le dije, este PowerPoint lo voy a subir a la plataforma, de manera que ustedes podrán ver estos datos con mucho mayor detalle, ¿no? En una comparación regional, podemos ver el promedio del mundo y la situación de América del Norte, por ejemplo, donde fíjense que en promedio, desarrollo, equidad y gobernabilidad están mucho más cerca de los valores máximos que las otras áreas del mundo. América Latina está en 18, 33 y 40, ¿no? Es decir, esto muestra el grado de equilibrio relativo que puede mantener entre las tres cuestiones. Hay una diferencia muy notable desde el punto de vista de Asia o de Oceanía. Oceanía también está realmente cerca del tope de la tabla, ¿no? Europa está en una situación intermedia y así sucesivamente. Y África, por supuesto, es donde se muestra la mayor divergencia entre desarrollo, equidad y gobernabilidad. Apenas 5,59 de equidad, o sea, muy equitativa en su miseria, ¿no? Y en términos de gobernabilidad, muy abajo, ¿no? Y puse también un promedio de las tres dimensiones. América Latina y el resto del mundo también tienen ahí una posible comparación y además identificamos 35 países de los 124 que podríamos considerar el clúster del primer mundo, o sea, el análisis de clúster en economía no lo puedo explicar ahora, pero seguramente si ustedes quieren se los explico en las respuestas que dejaré en la plataforma. Pero, digamos, hay un clúster de países del primer mundo, son 35 países que hemos podido identificar, ¿no? Donde los índices son relativamente altos y mucho más cercanos a los máximos, ¿no? Esta es una medición que hice en el año 2015, comparando los valores. No tengo tiempo para desarrollarlo, pero van a poder observar ustedes cuando lo miren con mayor detalle, cómo han variado las posiciones de los países en 10 años, ¿no? Y finalmente, podríamos hacer una representación, considerando que el mundo es una pecera, y si colocamos las tres dimensiones, o sea, equidad, desarrollo y gobernabilidad, podríamos encontrar, digamos así, distintos cubos, ¿no? Dentro de esa distribución, donde, por ejemplo, los países más subdesarrollados están por debajo en términos de desarrollo, en términos de equidad y en términos de gobernabilidad, y los grandes peces de la pecera en realidad no están estrictamente ahí, sino que deberían estar en el cubo posterior, el que está más atrás, pero no lo sé dibujar eso realmente en un PowerPoint. Tal vez alguien me pueda ayudar en algún momento para trasladar a ese tiburón, ¿verdad? A la parte de atrás del gráfico. Y acá tienen ustedes los resultados a nivel internacional, ¿no? ¿Quiénes son los que encabezan el mundo? Fíjense que de los 10 primeros países del mundo están todos aquellos que forman parte del capitalismo renano, según Michel Albert. Michel Albert escribió un libro que se llama Capitalismo Renano, ¿no? Donde, digamos, distingue entre los países que están al norte de Alemania, básicamente Escandinavia, y el capitalismo neo-norteamericano, neoamericano.
pero resulta que Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Suiza, Bélgica, Holanda, todos, Austria, todos estos son países del capitalismo renano. Recién viene Japón y atrás viene Canadá y recién entonces Estados Unidos. Y vemos entonces cómo, digamos, a lo largo de este ranking, ¿no?, van a ir apareciendo los países. El primer país latinoamericano que aparece es Costa Rica, ¿no? Luego aparece Uruguay, y luego aparece Chile, ¿no? Y después empiezan a aparecer los demás. Mi propio país aparece en el lugar 69, antes no tengo ningún otro, y México aparece en el 72, y Nicaragua en el 78, y así sucesivamente hasta llegar al final de la tabla, donde están, digamos, los últimos africanos y los últimos latinoamericanos. Como latinoamericanos, hacia el final de la tabla, Honduras, Paraguay, Guatemala, y se acabó. Y todos los demás países, los países más pobres de África. Creo que con esto terminé el desarrollo de este PowerPoint y prácticamente estamos hacia el final de la clase. De manera que, Nelson, te pediría, por favor, si espero que, me imagino que han aparecido, sí, veo el chat con 20 intervenciones, así que seguramente no voy a estar en condiciones de responder todas las consultas o preguntas o críticas, ¿no?, que hayan hecho, pero estoy a disposición para los minutos que nos puedan quedar disponibles antes de la clase del profesor Aguilar. Muchísimas gracias, profesor. Sí, estamos a las 10:27 de la mañana, unos minutos del fin temporal de la clase. Recordemos que estamos anotando las preguntas que queden en el tintero para que el profesor luego, de manera escrita, envíe la respuesta y la colgamos en el campus virtual. Profesor, voy a leer la pregunta de Rommel Torres. Él indica: América Latina es una de las regiones más desiguales y la variable de la corrupción ha contribuido a que no se dé mayor desarrollo y distribución. Viene la pregunta: ¿algunos países han tomado medidas apresando a funcionarios y llevándolos a la justicia? ¿Qué otras acciones? Perdón, Nelson, tenés interrupciones en la voz, a ver si, no sé si se podrá arreglar. Vale. Déjeme acercarme y repetir. A ver. Ahí voy. Rommel Torres dice. Sí, no, hasta ahí sí. Digamos, que algunos países latinoamericanos han tomado medidas contra la corrupción. Hasta ahí te escucho. Bueno, sí, la pregunta es que si hay alguno de los países que se han tomado medidas apresando a funcionarios y llevándolos a la justicia. ¿Y qué otras acciones se deben de tomar en su consideración para que haya mayor gobernabilidad y equidad? Sí, es una pregunta complicada, digamos, en su respuesta, porque lo que hemos observado en las últimas décadas es un crecimiento en la creación de instituciones que de una u otra forma están vinculadas con la rendición de cuentas por parte de los gobiernos, ¿no? En su época existían los tribunales de cuentas y las contadurías generales de la nación, casi como únicos organismos vinculados con la rendición de cuentas. Y luego se crearon auditorías, digamos, oficinas anticorrupción, contralorías de todo tipo, algunas especializadas en narcotráfico, otras especializadas en temáticas muy específicas, como
digamos, ¿cómo se llama? Blanqueo de capitales, etcétera, ¿no? Y se han ido superponiendo en buena medida algunas de estas instituciones. Y prácticamente todos los años se están realizando toda clase de simposios, de conferencias sobre el tema de la corrupción y sobre la creación de nuevos mecanismos, ¿verdad?, que permitan reducir este flagelo que afecta a gran parte de América Latina. Y sin embargo, los índices de corrupción y los índices de control de la corrupción no mejoran. Yo creo que es un problema, en buena medida, un problema cultural. Y no sé si va a mejorar si seguimos creando en los países este tipo de instituciones. Hace tiempo atrás, yo escribí un trabajo que se llama responsabilización o respondibilidad, ¿no? El sujeto y el objeto de la rendición de cuentas, o ¿cómo se llama? El término que se utiliza en inglés, ¿no? Que es accountability. Yo creo que el término en inglés no significa estrictamente responsabilización, y esto es una discusión que yo tuve en el ámbito del Consejo Científico del CLAD, hacia fines del siglo pasado, digamos. Formo parte del Consejo Científico hace como 30 años, pero, digamos, tuvimos una discusión muy fuerte y dio lugar a un trabajo muy importante del CLAD sobre responsabilización, donde yo fijé mi posición disidente respecto del sentido que cabía darle al término responsabilización, ¿no? Porque accountability creo que tiene un sentido que va más allá de la responsabilización, porque responsabilizar significa convertir a alguien en sujeto de la rendición de cuentas, es decir, se le impone a alguien la obligación de rendir cuentas. Y creo que hay otro concepto que está vinculado a la accountability, que podríamos llamar, bueno, yo le inventé un nombre en realidad, que es respondibilidad, ¿no? Respondibilidad, que no es lo mismo que responsabilización. Es decir, la incorporación a la conciencia de cada uno de la obligación de rendir cuentas. Y yo creo que hasta tanto no se incorpore a la conciencia la idea de que hay que rendir cuentas antes de que sea exigible la rendición de cuentas, no va a mejorar el problema de la corrupción, ¿no? Lamentablemente. Creo que va a haber un impacto muy fuerte desde el punto de vista de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que van a ser cada vez, sobre todo el uso de la inteligencia artificial, que va a ser cada vez más difícil, ¿no? Porque, digamos, los progresos que ha habido en el campo de las comunicaciones y de la información, cada vez van a ir cerrando este círculo, ¿no? Y van a transparentar o van a ser más transparentes, digamos, la información de los funcionarios públicos, y va a ser más exigible esta rendición de cuentas. Pero, entre tanto, digamos, seguimos teniendo índices muy elevados de corrupción y de falta de control de la corrupción, de manera que esta es mi respuesta, ¿no? Creo que hace falta, además, una transformación cultural muy importante, ¿no? En la cual seguramente la tecnología va a tener un papel fundamental, porque siempre el cambio tecnológico ha sido una fuente fundamental de cambio cultural. Creo que no sé si estamos en condiciones de responder alguna otra, Nelson. Ya estamos 5 minutos sobrepasados. Bueno, entonces yo pediría que, aunque me lleve más trabajo, bueno, voy a intentar responder en la plataforma
del CLAT y bueno, de manera que el lunes que viene ya hayan tenido oportunidad de leer mis respuestas. Perfecto. Clase, Muchísimas... ¿Cómo? Adelante. solo quería decir esto, que en la clase que viene vamos a estar iniciando el tratamiento, que nos va a llevar por lo menos 3 clases, el tratamiento del segundo módulo del curso, que tiene que ver con la actuación del Estado, básicamente el análisis de políticas públicas. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor. Espléndida clase. Recordamos a los alumnos que la clase en minutos la vamos a colocar en el campus para, si quieren, volver a escuchar algunas partes o toda la clase para que la tengan presente. Y los compañeros que hemos visto que son como 5 que no pudieron asistir el día de hoy, también para que lo vean posteriormente. También apenas nos entregue el profesor las respuestas a las preguntas que quedaron sin responder en este tiempo, lo colgamos inmediatamente en el campus virtual. Lo estamos recogiendo y les vamos a estar avisando en el grupo de los alumnos de WhatsApp cuando está listo ese documento. Así que de nuestra... Me la vas a enviar, ¿verdad? Sí, en breve se lo voy a enviar. Bueno, ok, muy bien. Muchas gracias. Saludos a todos, a todas. Y será hasta el lunes. Hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias a todos.